Buenas tengan todos y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un lugar que debió ser siempre lugar de unidad y hoy es el lugar del mundo que más problemas tiene. Me refiero a Tierra Santa, Jerusalén y Palestina. Muchos dirán, bueno, Palestina y Jerusalén es como decir lo obvio, pero es que muchos territorios palestinos no están en el enclave propio de lo que conocemos como el Estado de Israel. Pero sí, vamos a decir que en Jerusalén sí confluyen los principales lugares de culto. Aunque ancho es el lugar que podríamos decir que abarca Tierra Santa. Tierra Santa es una cosa y el centro, Jerusalén, es otra. Para el concepto teológico, cristiano, histórico, geográfico. Una de las situaciones que se plantean siempre es el mundo islámico y el mundo cristiano, que siempre supuestamente estamos en un encuentro, ¿no? Encontrados en criterios, pero esto no siempre fue así. Y lo digo porque hace poco me referí a una de las mentes más brillantes del mundo islámico, digámoslo del mundo árabe, que fue Saladino. Miren, Saladino en Dante y la Divina Comedia, en el infierno de Dante, ¿saben? Saladino no está en el infierno, está junto con otros grandes filósofos en el limbo y dice que no llega al cielo solamente porque no se bautizó. Fíjense la importancia de Saladino, que es visto en Occidente a veces como un villano y para el Medio Oriente realmente es una gran figura y para nosotros debe serla también. Les explico por qué. Porque la iglesia con las cruzadas, que es el tema que vamos a tratar hoy, incluyendo el famoso statu quo que vino posterior a las cruzadas, la iglesia realmente contrató mercenarios para atacar Tierra Santa, para alcanzar la totalidad de Jerusalén y de Tierra Santa, por ende. Pero es que confluyen en Jerusalén lugares sagrados tanto para los musulmanes como es la cúpula de la roca, la mezquita Al-Aqsa, está el muro de las lamentaciones de los judíos y están los santos lugares por donde Cristo padeció, como es la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, la Iglesia de la Natividad, entre otros. Un conglomerado. Los musulmanes siempre reclamaban Tierra Santa porque estaban sus santos lugares. Y los cristianos también reclamaban esto. Muchas personas dicen que Saladino cometió muchos errores a la hora del trato con los cristianos, pero es que los cristianos no fuimos distintos en esa época con los árabes. Y les voy a decir por qué, porque el problema viene desde que Isabel la Católica y su esposo Fernando o convertías a los islámicos al cristianismo o los expulsabas. O sea, se fue intolerante de ambas partes. Pero realmente Saladino incluso, si bien tomó iglesias y las convirtió en mezquitas, nunca el arte cristiano fue por él, digámoslo así, destruido. Hoy sí se destruyen lugares santos, pero en la época de Saladino los musulmanes no tenían este conflicto. Incluso la Veracruz pasaba de mano en mano, pero nunca se destruyó. Por tanto, los santos lugares Saladino los protegió. Hubo momentos de hermandad con los cristianos y hubo momentos de desunión, momentos de guerras y conflictos como son las cruzadas, que pasaremos a verlo en un minuto. Con esto quiero decir que los islámicos no son ajenos a nosotros, los musulmanes, no son ajenos. Son hermanos, incluso comparten con nosotros más que los mismos judíos. ¿Por qué? Los judíos también son nuestros hermanos, pero digo que comparten más en cuanto a nuestra teología y filosofía porque para los judíos Cristo fue un falso Mesías, un alborotador, un revolucionario y más nada. Sin embargo, para los musulmanes, Jesús es un profeta, María es un ejemplo, incluso mucha de la historia de María y de su madre, Santa Ana, saben que la hemos tenido que extraer de textos islámicos. Por tanto, tenemos una
amistad teológica, pero ya en los dogmas, claro, todo cambia. Y es por esto que la intolerancia que hoy tenemos con el mundo árabe es injustificada. Porque durante mucho tiempo no fue así. Los musulmanes no fueron con nosotros peor que lo que nosotros fuimos con ellos. Pero creo que las relaciones antiguas son mejores, de mejor calidad que las de ahora. Y eso en parte al gran Saladino. Un hombre de fe, un hombre estudioso de la ley y un hombre que, como bien dije, en Dante y la Divina Comedia no está en el infierno, sino en el limbo porque no se bautizó, pero está compartiendo el limbo junto con grandes filósofos y grandes sabios de nuestro mundo clásico. Dicho esto, debo explicarle que las cruzadas contra los musulmanes fueron 9. Muchos hablan de la primera, segunda, tercera, pero en las cruzadas, que eran? Realmente la cruzada, ya le dije, sale como una ayuda que envían el mundo occidental, Europa, a Tierra Santa para salvar y proteger a los cristianos que allí se encontraban. Ese fue un primer pensamiento, un pensamiento, vamos a decir, válido. Pero en la práctica, las cruzadas se convirtieron realmente en un problema político más que un problema religioso. La primera, segunda y tercera cruzada tenían un poco de justificaciones, pero ya después de la tercera hasta la novena, realmente aquello ya era vergonzoso de ambas partes. Y la primera cruzada, voy a sintetizar las 9 en poco tiempo para explicarles el caso de la silla y el status quo, que hasta hoy se mantiene. Para que vean que los musulmanes en un tiempo fuimos enemigos, pero que hoy no somos ni enemigos ni nos vemos mal, sino que somos los propios cristianos los que nos estamos acabando unos a los otros. No son los musulmanes en Tierra Santa, no son los judíos, no, las propias personas que dirigen la iglesia nos estamos matando día a día. Esto lo veremos después. Miren, la primera cruzada, uno de los más famosos de la primera cruzada fue Roberto II de Normandía, que luchó contra los musulmanes en el sitio de Antioquía en 1097 a 1098. La primera cruzada tiene lugar el 15 de agosto de 1096 y termina el 15 de julio de 1099. ¿Por qué se crea la primera cruzada? Bueno, primeramente un llamado del Papa Urbano II, después del concilio de Clermont, llama a una guerra santa, a liberar los santos lugares. Lo segundo es que la Iglesia Católica tenía aspiraciones, y por supuesto el Imperio Bizantino también, para recuperar el control de Anatolia y del Levante mediterráneo, que estaban bajo el control musulmán. Cabe decir que el resultado de esto fue que ganamos los cristianos. ¿Qué sucede después de esta victoria de los cristianos? Bueno, pues que se debilita el imperio de los selyúcidas, se debilita mucho, incluso se fragmenta y empiezan a tener ellos su propia guerra. ¿Qué sucede después de la primera cruzada? Ya se ve que se necesitan órdenes de caballería templaria. Luego vinieron las hospitalarias y del sepulcro, se crean ahí. La orden templaria es de la segunda cruzada y es Bernardo de Claraval quien predica eso. Ahora, ¿qué cambia en el aspecto geopolítico? Bueno, que el Imperio Bizantino recupera los territorios de la Anatolia Occidental, eso es Turquía. Y que hay fundaciones de estados que ya van a ser estados cruzados, los de Edesa, Antioquía, Trípoli y Jerusalén. Fíjense quiénes le van arriba a los árabes. O sarracenos, como le decían, o moros, eran las palabras con las cuales se calificaban a nuestros hermanos musulmanes. Miren, ¿quiénes van a la guerra? El Imperio Romano de Oriente,
el Sacro Imperio Romano Germánico, la República de Génova, Lotaringia, el Ducado de Apulia, Tarento, Reino de Francia, Blois, Boulogne, Flandes, Provenza, Le Puy-en-Velay, Vermandois, Berne, el Condado de Barcelona, el Condado de Rosellón, el Reino de Inglaterra, Normandía y el Reino de Sicilia. Todas esas personas dieron caballería y tropas para recuperar Tierra Santa. ¿Contra quiénes luchan? Bueno, contra el Imperio Selyúcida. Y están beligerantes del otro lado los denisménidas, el sultanato de Rum, el califato Abbasí y el califato Fatimí. O sea, si nos ponemos a ver, en fuerza superábamos mucho a los musulmanes en aquel momento. Digo superábamos porque estábamos hablando en época de cristiandad. Como cristiano, bueno, no estoy de acuerdo con las cruzadas, pero hay que explicarlo así. En la primera cruzada van personas muy importantes a la lucha, porque van reyes incluso a luchar. Por ejemplo, Bohemundo de Tarento, Guglielmo Embriaco, Balduino de Jerusalén, Balduino I, Tancredo de Galilea, Eustaquio III de Bolonia, va Esteban II de Blois, Gerardo I, va Berenguer, Ramón II, Hugo I Vermandois, Alejo I Comneno, Tatiquios, Ademar de Monteil, Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa. La familia Tolosa fue muy fuerte, después incluso en la iglesia. Roberto II de Normandía, del que ya hablé, que fue el más destacado. Roberto II de Flandes, Gastón IV de Berne y Rotro III de Perche. Digo que Roberto II de Normandía fue muy importante porque es él quien gana el sitio de Antioquia. Cuando el sitio de Antioquia es él quien lucha contra los musulmanes y los vence. Y esta guerra estuvo entre 1097 y 1098. Bien. Los comandantes del imperio, o sea, por el bando musulmán, era Kilij Arslan I, Yaguy-Sillán, Kerboga, Dukak, Fakr al-Mulk Radwan, Ghazi ibn Danishmend, Iftikhar ad-Dawla y Al-Afdal Shahanshah. Al-Afdal Shahanshah es un personaje que debe ser estudiado, pero en otro momento, no ahora, porque también parecido a Saladino tuvo sus luces y sus sombras. Nunca se ha sabido por los historiadores con qué fuerzas contaban los musulmanes. Sí se sabe que entre todos estos señores de la guerra que fueron en la primera cruzada, habían 30.000 infantes, 5.000 caballeros y por la parte bizantina 2.000 infantes. ¿En qué termina esto? Victoria para el cristianismo. Se decía así, victoria cristiana. Ahora, luego de la primera cruzada, no se demora mucho y viene la segunda, que está ocurre entre 1147 y 1149. Esta dura poco. Y dura poco porque destrozan a los ejércitos cristianos. Ahí es donde Bernardo Claraval siente que su peso y su carisma caen al suelo, porque el Arenguey dijo que con la segunda cruzada se retomaría todo lo que había vuelto a conquistar los musulmanes. Y fue realmente una victoria aplastante. Los musulmanes derrotaron a las tropas cristianas, cruzadas de los cristianos, las destrozaron en cuestión de años. Y vamos a decir, porque quisieron, si no hubiesen terminado esto más rápido. Por eso es que Bernardo Claraval en la segunda cruzada fue su golpe más duro. Y yo creo que la iglesia ha recibido dos golpes muy duros. La segunda cruzada y cuando perdió los estados pontificios. Creo que han sido dos momentos de un golpe que ha estremecido a la iglesia. Porque ni siquiera el cisma. Porque el cisma fue un acto un poco más de cinismo. Yo te excomulgo y tú me excomulgas y ya se acabó. Pero esto era pérdida de territorio, pérdida de hombres, pérdida de tropas. Ya esta segunda cruzada
va a ocupar desde la península ibérica, España, Oriente Próximo hasta Egipto. La convoca el Papa Eugenio III cuando, tras la caída de Edesa, cuando Edesa es tomada. Como siempre, resultado, ya les había dicho, los musulmanes, una victoria aplastante en todo Oriente Próximo. Pero bueno, hay una pequeña victoria que quiera que dicen que es la península ibérica. Pero bueno, esto es un poco por una cortesía, que realmente en la península ibérica quedaron algunos reductos de cruzado. Pero en todo Oriente Próximo ganan los musulmanes. ¿Qué trajo esto consigo? Primero, que la reconquista del condado de Edesa nunca se produjo. Aumentó las tiranteses que habían entre los cruzados y los imperios musulmanes. Ya ahí empezamos a llevarnos mal, de verdad. ¿Qué sucede? Se reconquista, la reconquista de Lisboa, Tarragona y Almería. Caen los almorávides y ascienden los almohades. Se hace un tratado de paz entre los bizantinos y los turcos selyúcidas. Crece la tensión entre el imperio bizantino ya y los cruzados, o sea, entre los mismos cristianos, y ahí nos peleamos otra vez. Y los primeros avances ya cruzados para Egipto. En esta guerra participa el reino de Jerusalén. No había aparecido, pero ya aparece como reino de Jerusalén. La Orden de los Caballeros Templarios, la cual la había predicado Bernardo Claraval, participan todas las órdenes de caballería. Miren, los caballeros templarios, los caballeros teutónicos, los caballeros hospitalarios. Eso es por la parte de los cruzados. Pero el Imperio Bizantino, Armenia, el reino de Portugal, el reino de Castilla, condado de Barcelona, reino de León, el Sacro Imperio Romano Germánico, Franconia, Baviera, Suabia, Estiria, el reino de Francia, Flandes, Monferrato, Saboya, Bar, Auvernia, Lorena, Borgoña, Bretaña, Aquitania, Provenza, reino de Inglaterra, Normandía. O sea, para arriba de los musulmanes fue medio mundo otra vez en la Segunda Cruzada. Por eso es que se perdió tanto, la derrota era tanta, porque miren cuántas personas estaban comprometidas y se le ganó a todas estas personas. Por eso es que fue una derrota tan aplastante y tan humillante que la iglesia se sintió, incluso pasaron los años y la iglesia continuó sintiéndose resquebrajada. Por la parte estaba la dinastía selyúcida, por la parte de los musulmanes estaba en beligerancia la dinastía selyúcida, los almorávides, los almohades, los zengids, los muyahides, los abasidas y los fatimíes. A esa guerra va Godofredo V d'Anjou, Esteban de Blois, Teodorico de Alsacia, Luis VII de Francia, Ottokar III de Estiria, Conrado III, Alfonso VII de León, Alfonso I de Portugal, Toros II de Armenia, Raimundo de Poitiers, Emmanuel I Comneno, Raimundo de Trípoli, Balduino III de Jerusalén y Melisenda de Jerusalén. Esos eran los que habían ido a esa lucha. Por la parte árabe fue Masud I, Abd al-Mumin, Imad ad-Din Senji, Al-Hafiz, y ya está aquí el dato importante, que por eso lo estaba buscando, que ya Saladino participa en esa segunda. Ya ahí se supo quién era Saladino, que era muy bueno en el aspecto de que podía hablarse con él, era un hombre siempre abierto al diálogo, pero cuando decía guerra era guerra. Y este es el primer combate en el que Saladino va como comandante, en la Segunda Cruzada. Fíjense, en esta Segunda Cruzada pierden más los franceses y, por supuesto, Conrado III, el Sacro Imperio Romano Germánico. Las fuerzas que van a combatir son 20.000 hombres por la parte de Conrado III y 15.000 hombres por la parte de Luis VII de Francia. Realmente, en esta Segunda Cruzada, los cristianos perdemos totalmente. Viene la Tercera Cruzada.
que va de 1189 a 1192. Ocurre en el Levante, Palestina, Anatolia, todo el Oriente Próximo. Allí es donde se crea el Tratado de Ramallah o de Ramla, ustedes le quieran decir. ¿Y qué sucede con esto? Que este tratado, que veremos a continuación, por este tratado, Jerusalén sigue bajo dominio musulmán. Ya los cruzados aquí sí alcanzan, consolidan un poquitito más sobre los puertos del Levante, sobre el Levante que era musulmán, ya hay mayor, prevalecen más ya los cruzados ahí, se va perdiendo ya, vamos a decir, la fuerza musulmana en estos territorios, Levante que es España y todos estos sitios. Por este tratado también los musulmanes permitían el comercio y la entrada de peregrinos cristianos siempre y cuando estuviesen desarmados a Tierra Santa. Hay cambios territoriales, Chipre, Acre, Jaffa y una parte de la costa levantina pasan a control de los cruzados. Esto, el tratado de Ramla realmente no queda bien para nadie, porque los musulmanes le dan una parte del Levante y a los cristianos, y los cristianos por otra parte consiguen de Saladino que deje que los cristianos vayan a Jerusalén en peregrinación y se acuerda que vayan siempre desarmados. ¿Quién entra entre los beligerantes esta vez? Bueno, Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Hungría, Croacia, Génova, la República de Pisa, Sicilia, los estados pontificios, el Reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el Principado de Antioquia y otros reinos que se unían pero con muy poquita prevalencia. Por la parte de los musulmanes, los sarracenos, vamos a decirle así, y ahí en esa época sarracenos, la dinastía Ayubí de Zengid y el sultanato de Rum. Y también se lucha contra los ortodoxos. Los ortodoxos también estaban en una guerra triple. Cruzados contra ortodoxos y contra sarracenos. Y por la parte de los ortodoxos, el Imperio Bizantino y Chipre luchan en esta tercera cruzada que termina con el primer tratado formal. Jerusalén permanece en manos de los musulmanes. Los cristianos tienen derecho a visitar los santos lugares siempre y cuando vayan desarmados, y los musulmanes le dan una parte del Levante a los cristianos. En esta tercera cruzada, a pesar de haber tantos hombres, porque fíjese, va Ricardo Corazón de León, no nos podemos olvidar de Ricardo Corazón de León, que está en la tercera cruzada, Guido de Lusignan, Enrique II de Champaña, Roberto de Sablé, Meister Cibran, Garnier de Nablus, Valian de Ibelín, Felipe II de Francia, Teobaldo V, Federico I, Federico VI, Leopoldo V, Conrado de Monferrato y Geza de Hungría. Creo que los he mencionado todos y además los estoy leyendo, pero son muchos los que eran comandantes de estos lugares. Bueno, las tropas, habían 15.000 hombres que había puesto Federico I, 9.000 hombres que había puesto el Reino de Jerusalén, 9.000 hombres que había puesto Ricardo Corazón de León, 7.000 hombres que lo pone el Reino de Francia, 2.000 hombres que lo pone Hungría, 2.000 hombres también da la República de Génova y 2.000 hombres da la República de Pisa. Ahora bien, esto termina en tablas con un tratado firmado. Pero viene la Cuarta Cruzada, que comienza el 15 de agosto de 1198. Más o menos la fecha no es correcta del todo. Y termina el 12 de abril de 2004. Ahora, comienza todo ya en la zona de los Balcanes. ¿Cuál es el resultado de toda esta guerra que se hace? Bueno, la partición del Imperio Romano de Oriente y se crea el Imperio Latino. Y los estados cruzados en los Balcanes.
los beligerantes siempre van a ser, se unen la República de Venecia, Henao, Monferrato, el Sacro Imperio participa en todas, Isla de Francia, Amiens, Saint-Paul, Flandes, Borgoña, Blois, Champaña y el Reino de Francia, que tenía todas estas, Champaña, Blois, Borgoña, ya se están uniendo, ya es la Francia unida. Pero los beligerantes, o sea, los que están en guerra por la parte musulmana y por la parte de los problemas, está el Imperio Romano de Oriente, Croacia, Dalmacia, el Reino de Hungría, el Imperio Búlgaro, que va a soportar, va a ser una especie de soporte. Y por la zona del Levante, la dinastía Ayubí, que ya estaba bien puesta ahí. Los comandantes Bonifacio de Monferrato, Luis de Blois, Enrico Dándolo, personaje también para estudiar, Isaac II Ángel. Ahora, por la otra parte estaba Alejo III de Ángelo, Alejo V Ducas, Emerico de Hungría y Caloján de Bulgaria, soportando ahí las cosas. Y por la parte del Levante, Aladil I. Y ahí sí se tiene nota de que la flota cristiana era de 210 navíos venecianos. 210 navíos venecianos, 10.000 cruzados y 10.000 venecianos. Venecia aquí ya toma una importancia muy grande. Ahora, por la parte, por la contra, vamos a decirlo así, habían 16.000 bizantinos y una flota de 20 navíos bizantinos. Bien, esto queda como ya he dicho. La Quinta Cruzada es todos estos, los mismos que participan siempre: el Imperio Latino de Constantinopla, por la parte cristiana, Jerusalén, Reino de Portugal, Chipre, Sultanato de Rum, Sacro Imperio Romano Germánico, Archiducado de Austria, los Caballeros Templarios, los Caballeros Teutónicos, los Caballeros Hospitalarios, Reino de Hungría, Reino de Croacia, Dalmacia, Galicia, Condado de Holanda, Colonia, Condado de Flandes, Frisia, Reino de Francia, Condado de Rodi y los Estados Papales. Esto va a estar esto va a suceder entre 1218 y 1222, y lo más el hecho bélico más grande es cuando los cruzados frisios luchan en la torre de Damieta. Esto es en Egipto, porque el lugar donde se desarrolla esto es en Egipto y Tierra Santa. Resultado: victoria musulmana. Se hace un tratado de paz que dura 8 años entre el Imperio Ayubí y algunos reinos europeos. Digo algunos, dicen reinos europeos, no, algunos. Ojo, nadie le quitó el ojo a la reconquista. Los comandantes, por la parte de los estados papales: Pelagio Galvani, Henry I Rodé, Felipe II de Francia, Guillermo I de Holanda, Andrés II de Hungría, Guerin de Montaigu, Hernán Bonsalza, Pedro Montaigu, Leopoldo VI de Austria, Hugo I de Chipre, Caicás I, Bohemundo IV de Antioquia y Jean de Brienne. Todos ellos luchan contra el comandante del Imperio Ayubí, que es Al-Kamil. Los cruzados fueron en esa época 32.000 hombres, fue lo que se envió. El resultado, como saben, victoria musulmana. La Sexta Cruzada empieza en 1228, tan solo 7 años después del fracaso de la Quinta. O sea, el tratado de paz de 8 años no se llega a concretar. Y se intenta recuperar Jerusalén. Los cruzados logran reconquistar esta ciudad, también Nazaret, Sidón, Jaffa y Belén. Este acuerdo de Federico II, que había intervenido en la Quinta Cruzada, envió algunas tropas alemanas, pero sin llegar a acompañarlas personalmente, porque tenía que consolidar su posición en Alemania. Esta cruzada era para tratar de consolidar la posición de Federico II en Alemania e Italia, pero esto el Papa Honorio promete tomar la cruz después de la coronación como emperador en 1220. Honorio III es el Papa que lo corona. Pero miren esto: la Sexta Cruzada, a pesar de esto, el Papa no da permiso para que se realice. El Papa sabía que habíamos firmado una paz de 8 años y que en 7 ya se estaba haciendo esta intentona, y no permite, no bendice esta cruzada. Se logró reconquistar Belén, Nazaret y Jerusalén, como ya dije, y Federico II se convierte en su rey.
Esta cruzada, como bien dije, comenzó en el 1228. ¿Y qué pasó? Que poco tiempo después, en 1247, Jerusalén es nuevamente ocupada. O sea, nos quitábamos los lugares y nos los dábamos. Viene la séptima cruzada, 1248 al 54 en Egipto, las victorias de los musulmanes. ¿Cuál es la consecuencia? Que se llegue a un statu quo, a un estado anterior a la guerra. Ahí va a estar Francia, Navarra, Poitou, Anjou, Artois y los templarios, y van a luchar contra los sarracenos, que es la dinastía Ayyubí y el sultanato mameluco de Egipto. Las fuerzas de combate fueron 35.000 hombres, 3.000 caballeros y 5.000 ballesteros. Las bajas, fíjense, las bajas de los cruzados fueron casi totales. Casi todos estos 35.000 hombres y 3.000 caballeros y 5.000 ballesteros, casi todos murieron. Por el lado contrario, sin embargo, fueron unos 500 hombres cuando se produce el desembarco. O sea, esta séptima cruzada fue aplastante. La octava cruzada también se le llama la campaña militar fallida de Luis IX, porque se lleva a cabo en Túnez entre 1264 y 1269. ¿Creen que se alcanzó el objetivo? Para nada. Que era la conversión al cristianismo del emir de la ciudad, pero esta expedición militar fracasó y en ella fallece Luis IX de Francia. O sea, fue un ataque suicida que trataron de hacer, porque las tropas francesas salen de París y llegan entonces a unas islas cerca de Italia, y de ahí entonces entran a Túnez. En ese desembarco, en esa situación, bueno, ahí murió todo el mundo, incluso el rey Luis IX. Esta fue la octava. Y la última, la novena cruzada, igual, victoria musulmana, se estanca el fin, hay un estancamiento, se acaban las cruzadas en el Oriente Cercano, Oriente Próximo, y el inicio del fin de los cristianos, de los estados cristianos en el Levante. ¿Qué cambios trajo esto? Que los mamelucos toman el control de Tierra Santa. Ya es Egipto quien toma el control de Tierra Santa. Igual fue Icanato, Armenia Menor, ya por el Imperio Mogol, Reino de Inglaterra, Trípoli, Principado de Antioquia, Jerusalén, Reino de Chipre, Anjou, y por la parte de los sarracenos, el Sultanato Mameluco de Egipto, ya lo hablamos, con su comandante que fue Baibarras, hombre del cual habría que hablar. Se enviaron 60.000 hombres y la victoria fue musulmana. Luego de esto, ocurre un hecho histórico marcado, importante, que es ese famoso status quo. Miren, existen dos categorías de lugares santos. Hay una que es exclusiva de los católicos o de los católicos ortodoxos, y hay otra que la propiedad la tienen en común. O sea, hay lugares que son propios de los ortodoxos, otros propios de los católicos romanos y otros que son de administración conjunta. Ahora bien, estos lugares de administración conjunta son la Basílica del Santo Sepulcro, está también la Gruta de la Natividad, y es precisamente a esta segunda clase de lugares que se le aplica el régimen de status quo, que es no hacer ninguna innovación, en dejar las cosas en el estado en el que estaban antes, y en status quo. Status quo es dejar las cosas como estaban antes. ¿Qué quiere decir? La administración está entre todas las iglesias y patriarcados del orbe. Miren ya el estado que ya no tiene nada que ver con los musulmanes, y le estoy haciendo esta historia más reciente. El simple hecho de cambiar un candelabro o de barrer una escalera ya trae problemas por parte del copropietario y una infracción del status quo para la otra parte. ¿Qué quiere decir? Status quo es dejar las cosas tal cual están. Si se cae un trozo, si hay un trozo que nos divide, pues ese trozo se deja, no se quita. Ya le estoy diciendo que ahora voy a hacerles el asunto de la silla, el caso de la silla, muy importante, y lo dejé para último, pero es que para que entiendan después de las cruzadas quiénes son los que se matan ahora. Cambiar, como yo les decía, cambiar esto ya ven como rivalidad.
Los etíopes le dicen a los coptos, infringiste porque quitaste esta silla, infringiste porque quitaste esto, status quo, y vuelve la rivalidad. Porque piensan que es como despojarle de su derecho poco a poco y con un poco de hipocresía, y no es así. Mire, hay un conjunto de tradiciones y condicionamientos, de reglas, de leyes que establecen cómo deben desarrollarse las actividades dentro de la basílica. La propiedad es común a varias confesiones. Señores, hay pedacitos de la basílica. Pedacitos, exactamente, les estoy hablando hasta de 1 metro cuadrado, que lo ha reclamado para sí la iglesia de Georgia o la iglesia armenia. Y ese pedacito, esos 4 ladrillitos, no se pueden tocar, así pase lo que pase. Si a usted se le cayó algo y cayó allí, hasta que no vengan ellos, no se lo devuelven. Fíjense cómo está la cristiandad. Esto no es mentira, por eso les voy a hacer el caso de la silla, que lo pueden consultar en los periódicos. Ahora, siempre ha habido esta situación. Los rusos presionaron mucho. El sultán de Constantinopla cedió y se hace famoso a los ortodoxos rusos, que no tenían tanto predominio. Ahora sí, siempre se administraba, las potencias presionaban al país en turno que administraba estos santos lugares. Y claro, se hacían ciertas concesiones, un dinerito por aquí, un dinerito por allá. Y todo sucede cuando el sultán de Constantinopla cede a las presiones de los zares y se hace el decreto de 1852 que estipulaba que nada se cambiase al actual estado de las cosas. Es en 1852 ese status quo, pero porque se dio a las presiones de los zares de Rusia. Este decreto sigue todavía en vigor. Se firmó en 1852, presionó los zares de Rusia y se firmó. Ahora, este templo chiquitico está regido por 5 confesiones distintas. Si se considera a la iglesia etíope, serían 6. Las 3 principales, la católica romana, la apostólica armenia y la greco-ortodoxa. Y en otro lugar, con derechos menores, la iglesia ortodoxa siria, la copta y la etíope. Todas estas confesiones son consideradas en conjunto custodios de los santos lugares. Porque los etíopes dicen que la reina Helena le dio las llaves a ellos del Santo Sepulcro. Se aferraron a esa convicción y se consideraban que eran los representantes de todos los africanos en Tierra Santa. Pero en 1808, fíjense lo que sucede, como uno se va aprovechando. Un incendio devora los documentos donde estaban esos famosos derechos históricos que les daban a ellos custodiar el Santo Sepulcro. Al no existir el papel, porque sabían que se había quemado, los otros 5 que tenían un idéntico cometido, además de los católicos ortodoxos griegos, coptos, armenios y sirios, aprovechan y expulsan de la basílica a los etíopes. Ahora, ese statu quo en el 2002 da al traste, fíjense, como los mismos cristianos nos matamos dentro del mismo sepulcro. O sea, para que vean quién acaba con la religión, quién acaba con la fe. Ni los musulmanes pudieron, ni pudieron los judíos, ni pudo nadie. No, la iglesia hay que dejarla sola, que ellos mismos se matan. Nos matamos, vamos a incluirnos, porque también somos una iglesia y cometemos errores. Este status quo da lugar al caso de la silla. Y ustedes dirán, ¿cuál es el caso de la silla? Mire, en el año 2002 había un monje copto que estaba fuera de la parcelita que le tocaba del Santo Sepulcro, y había un sol que lo estaba abrazando, 40 grados a la sombra. Ya no se podía, 50 grados a la sombra. Y este hombre, este monje copto, hace así, corre su sillita unos metros, la desplaza unos metros nada más, para coger del templo que está al lado, que es etíope, coger un poquito del monasterio etíope, coger un poco de sombra. Miren qué tontería. Quita la sillita unos metros para tomar la sombra. Al momento, lo que se organizó fue un conglomerado de monjes etíopes gritando e insultándose porque le estaban quitando el lugar
poco a poco, bajo la sospecha, bajo este tema de la silla y la sombra. Fíjense hasta qué punto se llegó la paranoia. Pero eso fue monumental. Esa cantidad de etíopes, y hasta ahora salieron los coptos entonces a defender al copto y los etíopes a defender al etíope. Igual que, pero es que ha sido tan tontas estas discusiones que hasta los pedazos de la azotea de la basílica están también tomados. Y el caso de la escalera, que voy a ir ahora. Hay una escalera que está abandonada, miren, en la fachada de la iglesia. Hay una escalera. Dicen que es de la iglesia de Rumanía, otros dicen que es de Armenia. Ahí está una escalerita. Es una escalerita como si alguien se hubiese subido unos escaloncitos solamente para pintar. No es una escalera grande. Esa escalerita está ahí abandonada en la fachada de la iglesia. Ahora, no puede ser sustraída porque no hay acuerdo entre los que administran la ventana y los que administran el balcón de la iglesia. Vean hasta qué punto llegamos. El otro va buscando un poco de sombra, corre su sillita y el etíope le dice: estás entrando en el territorio, esto es un status quo, tú no puedes estar aquí cogiendo sombra. Pero no solo eso, ¿qué hacemos con la escalera? Porque si la escalera, ¿la quitamos o no la quitamos? Bueno, mire, la escalera estaba ahí. Los que gobiernan en la ventana del templo y el que dirige el balcón no se ponen de acuerdo para quitar la escalera. Miren ustedes qué cosa. Por eso digo, le hago todas estas historias de los templarios, todas estas historias de las cruzadas, pero para que ustedes entiendan que la iglesia nadie ha podido vencerla nunca. Pero la iglesia la está matando los mismos cristianos. Entre nosotros mismos nos estamos matando. Por eso no somos fuertes y por eso no podemos imponernos como una fuerza moral ante el mundo. Porque si dos monjes discuten por una silla, ¿qué vamos a dejarle al mundo? ¿Qué vamos a enseñarle? Con esto, que Dios los bendiga. Ha sido un podcast un poco largo, una charla un poco larga, pero sé que les gustará. Busquen el asunto de la escalera y busquen el caso de la silla que ocurrió en el 2002 entre el monje copto y el monje etíope. Y la famosa escalerita que verán que parece un tamaño de un banquito, y eso ha traído tanto problema porque no se pone de acuerdo en quitarla el que gobierna en la ventana y el que gobierna en el balcón donde está la escalera. Ese es un problema. Búsquenlo, será muy interesante. Siempre les deseo lo mejor, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Únanse una y otra vez porque solo en la unidad está la fuerza. Y hay un principio teológico que nos enseña que la unidad siempre ha sido superior al conflicto, y parece que con este status quo hasta hoy en día estas personas no lo han querido entender. Muchas gracias, hasta un próximo encuentro.